Hoy es viernes 10, me había equivocado, yo dije viernes 13. Viernes 10 de junio, ahí entra Mariel justo, del 2022, y estamos en el espacio de autor, grupo de investigación de Bion, Post-Bion, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, y hoy vamos a tener un encuentro sobre un tema muy, muy interesante, que yo diría que sería bueno, Ricardo, vos o alguno de los participantes, lea los puntos o se vayan repartiendo, que lean 5 puntos cada uno, ¿no? Por ejemplo, empezar por, yo voy por los cuadraditos, empezar por Laura, sigue Viviana, sigue Jenny, sigue Patricia, y sigue Mariel, por ejemplo, ¿no? 5 puntos de este punteado tan interesante que hiciste de Thomas Ogden, ¿no? Que sobre el cambio psíquico y verdad. Así que, ¿qué les parece? ¿Largamos? Dale. Bien. Me toca a mí, empiezo. Reclaiming Unlived Lives 2016, Routledge, New York, Thomas Ogden, resumen del Dr. Ray. Cambios son dos capítulos. Perfecto. Cambio psíquico y verdad. El punto número 1 dice, invento de nuevo el psicoanálisis con cada paciente. Con cada paciente hablo diferente, con distinto tono de voz, volumen y cadencia, sintaxis y elección de palabras. La manera en que hablo al paciente ha sido creada con él y para él. Bueno, acá hay un punto súper importante, ¿no? De lo que él está trayendo, que es el famoso caso por caso del que hablamos siempre, ¿no? Una de las variables del caso por caso. Sí. ¿Les parece que leamos 5 puntos y paramos y hablamos? Hagamos eso, sí. Sí. Bueno. Le digo al paciente explícitamente que tiene la libertad de decir lo que quiera y también la libertad de guardarse para sí lo que desee, y yo haré lo mismo durante el análisis. Si bien la sesión debe ser ensoñada, despertar del ensueño es tan importante como lograr la ensoñación. Si me duermo en la sesión, es una señal para mí de que no he podido ensoñar la sesión con el paciente y que estoy inconscientemente evadiendo el trabajo intentando soñar yo solo la sesión. Interesante este punto, sí. ¿no? El trabajo del analista consiste en soñar con el paciente aspectos de su experiencia que son demasiado dolorosos para que pueda soñarlos solo. Qué fantástico. Bueno, y aquí me detengo. Sí, después sigue Viviana, ¿no? Con el punto 6. Bueno, ¿qué piensan de esto? Yo. Dale. El primer punto tiene que ver lo de adaptar la clínica al paciente, que vimos el otro día en la reunión, ¿no es cierto?, con respecto a Winnicott, y qué importante es de adaptar la clínica al paciente, de no con todos repetir la misma forma de trabajo. El segundo me llamó la atención, ese quería preguntar, porque dice, le digo al paciente que se guarde lo que quiera guardarse. Eso me llamó la atención. Sí, él dice al respecto que él considera que la invitación de Freud a que diga todo lo que se le ocurra y que diga absolutamente todo lo que le pase por la mente, le parece que es demasiada presión para el paciente. Y que él prefiere más decirle esto que él dice. Claro, y aparte es como un respeto por el silencio del paciente con respecto a algunos temas que todavía no puede traer, o por ahí que no los trae nunca, o por ahí que se transmiten en silencio también, ¿no? Es decir, hay un silencio elocuente, pero si no, como dice Ricardo, yo lo pienso también, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo,
los conceptos de Piero Lanier de la violencia de la interpretación, de no ser intrusivo, preguntando, ¿no? Sino ponerse más en esa posición que dicen de Picasso, que decía, yo no busco encuentro, ¿no? Que no está taca, ¿no? Haciendo preguntas, ¿no? No es intrusivo. A mí me parece muy interesante que lo verbalice. Yo creo que igual estaba implícito en lo que decía Freud, porque imagínate que el inconsciente funciona, que todo lo que te aparece por tu mente y de alguna forma algunas cosas que no pueden aparecer, no van a aparecer, por lo menos de entrada, ¿no? Pero me parece muy interesante con respecto a respetar el silencio, que esto enfatiza mucho Bion, respetar los tiempos, escuchar el silencio, sin estar preguntando como una maestrita o maestrito con su librito, dígame esto, dígame el otro, dígame aquello, ¿no? Claro, que también, o no interrumpir el silencio preguntando qué estás pensando, por ejemplo. Eso sería en contra de esto. Depende el caso, depende el momento, depende la situación, sobre todo apunta a un psicoanálisis no dogmático, ¿no? Pero por ejemplo sería lo mismo que le dije lo de Winnicott la vez pasada, ¿no? Que no es que le presenta al chico la hoja en blanco, le presenta un pedazo de papel donde Winnicott empieza haciendo un trazo, ¿no? Y se calla la boca, y si el otro lo completa, no lo completa, se calla la boca. Deja que vaya madurando todo. Sí, Viviana, te escuchamos. Sí, no, esto que nos resulta raro, ¿no? Del punto 2, de lo que él dice expresamente, imagino que en relación al primer punto, donde inventa un psicoanálisis con cada paciente, digamos, esta propuesta es justamente una flexibilidad y que el analista va intuyendo a qué paciente le vendría bien una expresión de que se puede guardar lo que quiera, ¿no? O sea, me parece como una idea muy útil según lo que uno pesca de cuán perseguido está un paciente, o cuando un paciente uno intuye que tiene un secreto, o que algo esconde, o esas cosas, el tiempo a veces hasta poderlo decir, traen. O hay pacientes que en la primera sesión dicen, voy a hablar de algo que no lo hablé nunca con nadie, ¿no? Como que suele ser muy, Hola, muy Lucía, habitual sí. eso también. Y sí. no, recordaba que Freud mismo también expresó en algunos de sus textos de que él mostraba todas las hipótesis provisorias y que inventa el psicoanálisis cada día, ¿no? Como proponiéndonos inventar el psicoanálisis cada día, ¿no? Como que me parece que es un concepto que ya está en Freud, ¿no? Sí, está Yo la quería semilla. preguntar Sí. por el punto 3, ¿cómo lo piensan? Si bien la sesión debe ser ensoñada, despertar del ensueño es tan importante como lograr la ensoñación. Quiero preguntar eso. Si no seguís y te quedás dormido. A eso se refiere. No, bueno, Okay, es decir, está bien. como que de esa ensoñación que pueda emerger un hecho seleccionado, en realidad está hablando que el estado de ensoñación es para poder desplegar la intuición. Y la posibilidad de que una intuición se cruce con un hecho seleccionado que emerge, resultado de una configuración constantemente conjugada que se va dando, y entonces uno viene, como si uno diría, uno viene con una perla, ¿no? Y quizás en cada analista esa perla es otra, pero no importa, viene con una perla y la transmite. Yo lo tomo un poco como eso, ¿no? Es decir, el que pueda, esa intuición que es fomentada por el estado de ensoñación, sin memoria, sin deseo y sin andar una búsqueda exhaustiva del hecho y la razón, que esto era un defecto bastante importante, por lo menos en la gente de mi época, de preguntar, que después le quedaba eso en la vida. Entonces cada vez que se encontraban con alguien, hasta que no lo destripaban, no paraban, ¿no? Perdón que sea tan... Es verdad, es verdad. Lo destripaban a preguntar. Entonces, digamos, ¿no? Dejar que fluya, como se dice ahora, que fluya. Y
emerge siempre, en general emerge un hecho seleccionado, una imagen, una película, una música, Claro, algo que sí, claro. a quizás formular una interpretación o empezar a pensar una interpretación, aunque no se la diga, ¿no? Porque Respetar eso se enlaza, el timing del paciente y del analista, sí. y me parece que se enlaza con la creatividad, como vos, o sea, con la creatividad, ser creativo paciente caso por caso, ¿no? O sea, lo que te inspira el encuentro. Y cuando vos dijiste Picasso también decía que la inspiración me encuentre trabajando. Tiene mucho que ver con ese estado de ensoñación de la creatividad, que entonces vos estás trabajando y de repente, ¿no? O sea, hay un hecho seleccionado, como decís, dentro de la creatividad también, ¿no? Sí. En ese dejarse llevar, ¿no? En ese eso. dejarse llevar. Perfecto. Alguien quería decir algo. Bienvenida, Dafne. Dafne era la que quería hacer actas. Mirá que Mariel no las hace más, ¿eh? Así que si vos querés hacer un acta, podés hacerla. O tomar los hechos seleccionados. Ya Mariel se jubiló. De eso. ¿Por qué? No, es una manera de decir, pero es interesante que cada uno lo vaya haciendo. No quiero hacer el acta rigurosamente sin perder detalle de todo lo conversado. No quiero hacer acta oficial. Quizás prefiero en este momento hacer algo como algún comentario o hechos seleccionados, algo de otro tipo. No pero quiero como claro, como Dafne se ofreció la otra vez, está muy bueno. Quizás si te da ganas, no tiene que ser exhaustiva. Como está vos bien, a mí me gusta tomar notas, está perfecto. Por eso, ya sé. Así que la esperamos. Bueno. I would like to say, me habló en inglés. Perdón, se me mezclan los idiomas. No, quería hacer un comentario del punto 1, si puedo. ¿Puedo? Vale. Claro. Ok, yo superviso a los residentes y a los fellows y los estimulo mucho para que estudien las distintas teorías. Bueno, por supuesto les recomiendo mi libro, ¿no? Entonces, donde están todas esas teorías. Entonces yo les digo que cuanto más sepan, después cuando están con cada paciente, el paciente les va a evocar qué conceptos tomar de cada una de las teorías, porque se tienen que conectar con el paciente de manera tal que les evoquen su conocimiento. Por eso es muy importante leer lo máximo posible que podemos leer para poder conectarnos de la mejor manera posible con distintos pacientes. Eso nada más. Claro, cuanto más cableado profundo hay, que quiere decir el conocimiento de múltiples teorías, digamos, da más espacio a la creatividad de cada uno, que se expresa de la manera que quiera, ¿verdad? Y otra cosa, en mi época realmente era lo contrario, no se le preguntaba, no se lo preguntaba. No, tenías que mantenerse. Y creo que había alguna gente que iba para el otro lado, que no hablaban. Entonces, claro, entonces ese es el problema. Después hay otra cosa que yo le llamo los que hacían la vaca. Claro. La vaca se terminó, y ahora más que nunca se terminó la vaca. Claro, pero que vienen una vez por semana, 2. Bueno, pero no eso de preguntar constantemente. Y después, lo que a mí me interesa cuando estoy con el paciente no es lo que no dice, es lo que está reprimido y que lo podemos asociar con lo que se aparece en lo manifiesto. Y eso ellos no lo hacen voluntariamente, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es porque no quieren, la represión es tal que no son conscientes. Entonces, ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer, ¿no? Exactamente, y que para todo eso la ensoñación y la intuición ayuda muchísimo. Absolutamente, sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quiero, bueno, ustedes siempre hablan y yo también lo pienso como la caja de herramientas, ¿no? Pero en cuanto él se refiere a esto, supongo que, y ustedes hablan de distintas teorías, también tiene que ver con esto de no ser puramente, no sé, freudiano, puramente lacaniano, puramente bioniano, puramente, ¿no?
un poco eso, de eso está Tenés que ser vos. también hablar. Exactamente. Tenés que ser vos. Blecher nos enseñó cuando yo estuve en el primer año de psicología en esos tiempos. Blecher nos decía, ustedes son los instrumentos, uno es el propio instrumento. En ese momento yo no lo entendía, pero después me entendía. Ahora, con lo que vos decís lacaniano, vos sos lacaniano o no sos lacaniano, no podés poner un poquitito de Lacan. Lacan es otro animal, digamos. No, pero yo creo que sí. Por ejemplo, el concepto de Lacan, de que, por ejemplo, el juego jugado con el padre es el único juego donde gana el que pierde, ¿no? El juego del niño con el padre es el único juego donde gana el que pierde, que es bien freudiano, ¿no? A mí me encanta esa frase de Lacan, como también me encanta que la función paterna no es anular el deseo, sino unir el deseo a la ley, o sea, unirlo a la posibilidad de realizarlo, y no de estrellarse contra la pared. A mí esos conceptos no me van en contra de lo de Winnicott o Bion, para nada, en serio. Es decir, yo los mezclo todo y hago mi mezcla. Claro, sí, a eso me refería. Sí, hay un montón de cosas en común. Yo en este momento estoy haciendo distintos grupos. Uno es que ya vengo hace mucho, de formación de psicoanálisis lacaniano, y ahora, bueno, hace poco incorporé el de Bion con Hilda, y tuve otra formación freudiana. Y la verdad es que me sirve todo, y me sirve tomar todo. Algunas cosas me sirven para el tema del vínculo, por ejemplo, lo de Bion, y relajarse, y abrirse. Y el psicoanálisis lacaniano me sirve muy bien para escuchar, cómo intervenir. Para mí no son cosas distintas. Todo aporta. Todo aporta. No sé. Todo suma, si no somos dogmáticos ni fanáticos. Claro. Así es. ¿Puedo seguir leyendo? Porque me voy a tener que ir un poquito antes. ¿Puedo hacer yo la segunda para leer? Si les parece. Bueno, ¿a quién le tocaba? Le tocaba a Viviana, ¿no? Sí. Bueno. Vivi? Sí, no hay problema. Ahora, antes de seguir, tal vez una palabrita me gustaría como decir de esto que dice Ogden en el punto 5, ¿no? Como que es importante, ¿no? Poder, esta función del analista en el vínculo, ¿no? Estar en ese ensueño compartido para que esto que no llega a mentalizarse del dolor, ¿no? En ese ensueño junto se produzca alguna comunicación nueva, ¿no? Claro, exactamente, que yo lo pongo... No olvidarnos del dolor, ¿no? Y de lo que motoriza el analista como acompañando todo eso. Siempre apunta Bion a la ampliación de la capacidad para tolerar el dolor psíquico, empezando porque la tiene que tolerar el analista, ¿no? Claro. Y eso es un poco también lo que hago referencia en mi película Candela, ¿no? Es decir, la posibilidad de ensoñar algo que ellos solos no podían, ¿verdad? Entonces, es cierto, es interesante esto que dice, que también tiene que ver con respetar el timing y entenderlo, ¿no? Y no ponerse en una postura crítica, digamos, sopapearle una interpretación así de golpe, ¿no? Sino ir acompañando para que pueda recepcionar ese dolor, ¿no? Que a veces es tan intenso que es imposible, sobre todo solo, ¿no? Es muy interesante ese punto, sí. Bueno, Patricia, ¿querés seguir vos? Bueno, gracias, dale. El 6, es tan importante como soportar el dolor mental del paciente, el retornar al paciente su propio dolor, porque es de él y es una parte vital de su self. Exacto. Mantener el contacto, intuir la verdad de lo que está ocurriendo en todo momento en la sesión analítica, se relaciona intensamente con el fenómeno de la sesión como algo vivo. Si ello no ocurre, es porque yo y el paciente tenemos la verdad que está ocurriendo en la sesión en ese momento. Esto no se entiende. Si ello no ocurre, es porque yo... Tememos, sí, por eso no lo entendía. Claro. Si ello no ocurre, es porque yo y el paciente tememos la verdad
que está Claro. ocurriendo en la sesión en ese momento. Perfecto. Octavo, el inconsciente no tiene solamente una función de construir sentido, sino además una función de búsqueda de la verdad. No le señalo al paciente la verdad, sino que la vivo con el paciente hasta que pueda experimentarla por sí mismo y expresarla en formas verbales y no verbales. Claro, claro. En contraste con la explicación, entender en el set analítico comienza con la experiencia viva compartida por el analista y el paciente. La experiencia de entender, paradójicamente, requiere simultáneamente del attunement y de la separación. 10. No pregunto al paciente por qué, sino cómo se siente eso, ya que esto invita a una descripción metafórica que Claro. suele ser más rica en emocionalidad. Está buenísimo. Está buenísimo. Qué lindo artículo que te mandaste, Ricardo. Qué lindo resumen, muy lindo. Está Muy bien lindo. condensado, se nota. Sí, gracias, No, Ricardo. práctico, gracias. La verdad que es un Una manual. joya. Está bueno, el autor está bueno. Te digo que yo no había leído mucho de él, había leído un solo libro de él antes, y este libro está bueno. Este libro se ve que ya es una persona de más edad, entonces es como que ha sedimentado muchas cosas. Súper, bueno, acá hacemos un espacio y ¿qué les parece esto que vimos? Es súper interesante realmente, ¿no? Advancement es el concepto de mente ampliada. No, Y después Advancement es un concepto de Bion, sí. de digamos, un especial vínculo compartido con el paciente, donde hay necesariamente cierto dolor o cierto sufrimiento, cierta pasión en ese compartir con el paciente. Claro, como en el aquí y ahora, ¿no? Lo que sucede en el encuentro, digamos, ¿no? Y sobre todo también actualmente tienen que ver con el Atonement Day, ¿no? Que es el día del perdón, que también se lo toma como en el diccionario como expiación, pero que tiene que ver con ese encuentro que dice Ricardo, pero en principio con el encuentro con uno mismo, atonement, ¿no? O sea que también se describe como expiación, y es decir, ese encuentro con uno mismo que puede permitir el encuentro muy íntimo con el otro, ¿no? No hay una descripción exacta. Mandó Laura un trabajo de Darío con Lía sobre que incluye el atuadme, que lo podemos ver cuando terminemos de trabajar este artículo, que es interesante. Pero en general lo que quiere decir en el diccionario, tengo entendido, es expiación, ¿no? Como un sentimiento de encuentro con uno mismo y que se parece mucho a la palabra Atonement Day, que es el día del perdón, ¿no? Anda por ahí, pero es muy abierto. A mí me parecía también que esto de la verdad, me habla de la verdad, mantener el contacto, intuir la verdad, me acordaba de la frase de Bion, ¿no? Que la verdad es tan importante al alma como el alimento, ¿no? Al cuerpo, algo así, sí, ¿no? como la leche, o sea, como el pecho al bebé. Claro, o sea, atenerse, intuir la verdad y sumergirse, ¿no? En esa verdad, digamos, activamente. Claro. Y aparte lo que pasa es que es una experiencia dolorosa porque después de ese encuentro viene aceptar también la separación, como dice el acá, ¿no? Pero es un concepto, digamos, controvertido en sus descripciones, pero súper interesante. Discúlpame, Patricia, acá te interrumpo un poquito, porque dice la verdad de lo que está ocurriendo.
¿no? Porque si uno dice la verdad, parecería como que la verdad existe. No, de lo que está ocurriendo en la sesión, ¿no? Sí, La claro, verdad a lo que se está claro, refiriendo claro. el paciente, de lo que está, el dolor, Eso, o sea, eso. ponerle el nombre a ese verdadero sentir y no Sí, encubrirlo claro, Eso, o sea, sí, en ese sentido lo decía, sí, Mariel, sí, sí, sí. sí, sí. Les cuento que Odgen, una de las principales ideas de Odgen, es una idea que él tiene que se llama el tercero analítico. Él dice que del vínculo de las dos subjetividades, de la subjetividad del paciente y de la subjetividad del analista, surge una mente tercera, que él llama el tercero analítico. Sería como una tercera subjetividad, como una creación de un espacio que no pertenece ni al analista ni al paciente, sino que es como un espacio compartido. Por eso él hace tanto énfasis en que sea compartido, ¿no? En vivir con el paciente la situación, vivir la experiencia. Hace mucho énfasis en eso porque él cree en esta teoría del tercero analítico. Sí, exactamente. Ese trabajo lo leímos en el grupo el año pasado o el anteaño. Habría que buscarlo, porque él lo expresa a través de casos clínicos, si mal no me acuerdo. Y que ese tercero tiene bastante que ver con lo que André Green llama las relaciones terciarias, que solo se dan en el encuentro de paciente y analista, ¿no? Miren, acá encontré en el diccionario que habla de lo que estábamos diciendo. Perdón, hay mucho ruido. ¿Podemos silenciar los micrófonos y lo abrimos? Silencien los micrófonos, sí, por favor. Acá dice, representa actualment unicidad, en unión de uno solo. En el caso de la expiación sería una unión con Dios, ¿no? Representa la fusión con el otro, como uno solo. Puede ser equivalente a lo que se ha definido como empatía, aunque mucho más complejo. Lo describe ante todo como la posibilidad de una relación con O. Ahí ya vamos a otro tema, ¿no? Que el O es el origen, puede verse como el inconsciente, la cual solo es factible a través del devenir de las transformaciones, ¿no? Esta forma de apertura intuitiva hacia la comunión o fusión con el otro debe ser diferenciada por el analista de aquella que implica la posesión inducida por satisfacciones sensoriales, en donde estén presentes la memoria o el deseo, o sea, sin memoria y sin deseo. En otras palabras, el recuerdo, la añoranza, dominado por el principio del placer, por lo tanto hacia algo gratificante, impide el attachment, ¿no? Satura la mente, impide la libertad y la desnudez, por eso le hablaba yo de expiación, necesaria para entrar en contacto con la cosa en sí misma. Dice, es una evocación, ¿no? de algo que provea un continente. Está bastante complicado la descripción, pero lo digo, ¿no? Dice que es como una especie de, una forma de expresar la catalización de la fusión con O, ¿no? Con eso al cual nunca podemos llegar, ¿verdad? Durante la sesión analítica representa una unicidad con O, con la cosa en sí misma o con la verdad lograda, sin memoria y sin deseo. Es una diferente forma de attachment observado en parejas, por ejemplo, que se sienten en un momento de mucha intimidad, pero que eso tiene que ver con la memoria, el deseo, etcétera, ¿no? Y así es como
surgen algunos derechos, algunos recuerdos, ¿no? En la escucha analítica, que Bion le llama una constelación, ¿no? Pero ellos surgen por su propio peso, empujados por las asociaciones, por eso que le dije, una conjunción constantemente conjugada, ¿no? Constante que facilita el proceso de attuagment. Pero en la descripción en inglés te dice expiación. Esto es lo que yo sé hasta ahora, ¿no? Pero es interesante porque es la unicidad, esos momentos de muchísima unicidad con el otro, pero que no está movida por el deseo como en una pareja, ¿verdad? O por la memoria del encuentro, o por una búsqueda, ¿no? Sino que tiene más que ver con esa unicidad con el O. Hacerle lugar al otro, sí. Sí, hacerle lugar al otro, pero en una unicidad que permite el acercarse a O, ¿no? Que sería el inconsciente, el origen. Yo me acuerdo... que parece más a lo religioso. Pero sin embargo, o sea, tiene esa connotación de lo religioso, pero yo pensaba, cuando tratamos de ponerle palabras a qué es la comunicación inconsciente, Claro. cuando a uno le sale una interpretación sin pensar. ¿Se acuerdan cuando habíamos alguna vez tuvimos una charla con Giorgio, que está en Italia, y él nos decía que tratemos en una sesión de pensar ¿cuántos pensamientos propios tenemos que no corresponden para nada a estar escuchando al paciente mientras escuchamos al paciente? ¿No? Claro. ¿Cuántos intereses? A ver si esto que supervisé en algún momento, ¿no? Y te doy como un ejemplo, a ver si puedo, si aparece esto de la supervisión, ¿no? Bueno, eso es memoria, eso es memoria. Exacto, por eso lo que estoy diciendo es que cuando todo eso no está, ¿no? Y en esos momentos donde uno está escuchando sin pensamientos egoístas propios, ahí ahí es como que es ese ideal de fusión, de unicidad, de attachment, donde entonces algo cercano a la verdad podría devenir. Lo que pasa es que cuando devino algo, ya no es el O, porque es constantemente un ir hacia la verdad incognoscible, que no lo vamos a conocer. Claro, es la zanahoria adelante, ¿no? Que nos lleva. Ahora, la traducción exacta en inglés es expiación, y también puede tomarse como reparación. Esto le digo ¿no? Como es utilizada por la teoría, ¿no? Pero es muy interesante el apuntar a cómo se siente eso, ¿no? Dice que no le pregunta por qué, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo o seguimos leyendo con Viviana? A ver. Viviana, te tocaría el 11 hasta el 4. Si no fuimos medio rápido, ¿se había algo más? Sí, esto es para... Sí, porque había... Esta puntuación es riquísima. Sí, estaba muy bueno. Sí, bueno, Mariel, te escuchamos. Punto 8, vinculado a lo que decía Beba antes, ¿no? Que ayer justamente se habló de un tema. El punto 8 acá dice, el inconsciente no tiene solamente una función de construir sentido, sino además una función de búsqueda de la verdad. No le señalo al paciente la verdad, sino que la vivo con el paciente, hasta que pueda experimentarla por sí mismo, expresarla en formas verbales y no verbales. Y ayer, en el grupo que yo les digo, de psicoanálisis de Lacan, se hablaba de que Freud postula un inconsciente óntico, y Lacan un inconsciente ético, que dice que se construye a partir de la interpretación. Entonces hay veces que hay cosas que parecen muy diferentes, pero no lo son, ¿no es cierto? Las distintas teorías se entrecruzan y muchas veces es una cuestión de modas, de posiciones, de escuelas, de guerras internas, digamos, pero hay conceptos que tienen muchísima similitud y que se pueden vincular y se pueden entrecruzar y uno puede tener una clínica más rica, más abierta, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. Ahora, igualmente,
que se construye, porque digamos, mediante la interpretación, o sea, mediante la palabra, ¿no? Ahí hay una diferenciación fuerte con Bion, porque de repente Bion te llama, te dice que los pensamientos están antes que el pensador, a veces se te apoyan y los podés decir, a veces no, a veces se transmite en silencio, no enfatiza tanto, ¿no? Como que el inconsciente está estructurado por el lenguaje, no lo enfatiza. Pero fíjate, Hilda, que no es tan freudiano en el sentido que parecería que el inconsciente está en alguna parte y uno lo va a buscar rompiendo la represión. En esto que postula Bion, como que de creer en lo que va surgiendo en el encuentro, ¿no? En la verdad del encuentro. Eso sí, sí, en ese punto sí, en ese punto por supuesto, sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿seguimos, Viviana? Dale, punto 11 entonces. Sí. Es común que los pacientes traigan al análisis su sentimiento de que en cierto sentido murieron en su infancia y que el análisis les permitirá reclamar por su vida no vivida. Perdón, este es el título del trabajo, ¿no? El título del libro. Del libro, claro. Se llama Reclaiming and Live Lives. Claro. Es el título. Ok. Al ausentarse de sí mismo, el paciente se protege de la caída en la psicosis. El paciente se protege generando un estado psíquico en el cual los eventos insoportables no son experienciados, y ese es el núcleo de la sensación de la vida no vivida. Son esos eventos no vividos los que permanecen en nuestro interior, generando limitaciones en nuestra personalidad. Ah, bueno, porque esto explica todo el título del libro, ¿no? Explica, amplía el título del libro, ¿no? Es muy interesante. ¿Hablamos de esto ahora o sigo y después seguí un poquito. Después retomamos? No, lee hasta el final, ¿no? Perfecto. Bueno. Lee hasta el final. Va a ser mucho. Es que viene el segundo, ¿no? El segundo. Sí, Intuiting the Truth of What is Happening on Beyond Notes. Justo la memoria. Y el deseo. Bueno, punto 1. El pensamiento genuino, que es predominantemente inconsciente, busca la verdad, lo real. Las experiencias sensoriales nos distraen y evitan el contacto con el pensamiento genuino. Sin la verdad, la idea de pensar se convierte en sin sentido, como una brújula en ausencia del polo norte. 2. El pensamiento analítico tiene que ver solo con el presente, con lo que está pasando, no con lo que ha pasado o con lo que pasará, liberando al analista de su dependencia de la memoria y del deseo. 3. La intuición tiene sus raíces en la mente inconsciente y es mucho más rica que el pensamiento consciente. El inconsciente tiene la libertad de ver la experiencia simultáneamente desde múltiples vértices. El analista intuye el inconsciente psíquico deviniendo uno con él. Para ello, hay que crear un espacio psicológico donde el analista y el paciente puedan compartir un estado intuitivo y donde pueda el analista estar vivo con el paciente para tolerar lo real que el paciente por sí mismo no puede tolerar. Cosa que no es fácil, ¿sí? Claro. 4. Bion afirma que el único punto de importancia en cualquier sesión es lo desconocido y nada nos debe distraer de intuirlo. ¿Siga o lee los dos que faltan? No, sí, faltan dos solos, sí. La experiencia de vivir junto al paciente, no me salté el cuarto, ¿no? La experiencia de vivir junto al paciente y lo que ocurre en el presente en el consultorio hace que paciente y analista sean modificados por dicha experiencia compartida.
Ello ocurre porque todo el pasado de la vida del paciente está vivo en la experiencia analítica presente. 6. Dice Bion que en toda sesión una evolución tiene lugar, y es esa evolución lo que el analista debe estar listo para interpretar. Es un estado de cambio continuo lo que el analista debe señalar. Bion usa la palabra interpretar para referirse a que el analista debe hablar con el paciente sobre lo que está ocurriendo en el momento presente del análisis. Ello implica señalar lo más real y vivo a nivel inconsciente en ese momento. Interesante, ¿eh? Estamos desde el 11. Bueno, a ver, ¿alguien quiere participar, intervenir? ¿Qué piensan de esto? Ok, si nadie habla, puedo decir algo. Dale, Beba, yo te iba a decir, Dale. Beba. En el punto 11 me pareció muy interesante, porque yo tengo la hipótesis de que dentro de todo adulto hay un niño. O sea, que los analistas tenemos que aliarnos con la parte adulta del paciente y tratar de hacer el niño crecer. Y con los niños tenemos que tratar de hacerlos crecer poniendo en palabras todos los conflictos, emociones Claro. que pueden vivir y ayudados por los padres. Y esto me hace acordar, Carl Jung habla del niño eterno. Y eso es un concepto muy interesante que yo nunca se me ocurrió leer Jung, porque no estaba en APA eso, por lo menos en mi tiempo. Y acá dice exactamente esto, que el paciente se protege cuando reprime los eventos insoportables, traumáticos, difíciles, difícil relaciones con los padres, que no pueden ser vividas y socializadas y puestas en palabras. Son los eventos que se acumulan en el interior del paciente y que limita la personalidad y aparece con la ansiedad y los síntomas. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos con el paciente. Eso Sí, quería. muy bueno tu aporte. Muy buena tu idea, muy muy buena buena, tu sí. idea, la del niño, ¿no? Exacto. Muy interesante. Esto, yo estoy tratando de escribir otro libro, bueno, no sé, me resulta muy difícil, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es esta batalla entre el niño adentro del paciente, que lo veo más en el sexo masculino por alguna razón, en realidad los dos, y la lucha que tienen. Y cuanto más fuertes y maduros tienen esa parte adulta, pueden conectarse con lo reprimido más. Si lo organizan de manera que se ven como el niño adentro de ellos. Y que aparte el niño representa la creatividad por antonomasia, ¿no? Exacto, conectado, eso sería la parte positiva. Tendría una parte negativa que es todos los conflictos y el dolor que ellos sufrieron de la infancia por no tener control de nada en ese momento de su vida. Y lo positivo sería la creatividad y el juego, es como dice Winnicott, que cuando más maduro sos, más jugás. Yo me encuentro jugando, cuando voy a New York City y estoy con el auto y lo pongo en un estacionamiento y son todos hispanos, yo juego con todo el mundo porque son de distintos países de Latinoamérica y entonces es muy, muy divertido, ¿no? No, aparte que Winnicott decía que jugando y solo jugando el niño y el adulto pueden ser creativos, ¿no? Exacto. Y apuntaba a esa necesidad de expresión. Digamos, y otro que habla de esto es Peter Bloch, ¿no? Cuando habla de la ramita verde, ¿no? La ramita verde que queda de la adolescencia, ¿no?
que puede ser el trauma residual. Él habla del trauma residual y que él apunta mucho, Peter Bloch, a los traumas adolescentes, ¿no? Que a veces quedaban fuera de carpeta cuando uno se ocupaba mucho de las interacciones precoces. Pero él le llama en adultos que aparece el trauma residual de la adolescencia, ¿no? Donde esa ramita verde que siempre queda, digamos, que es la creatividad para él, está chamuscada, digamos, ¿no? Esto me acuerdo que lo habíamos visto con Susana Lustig de Ferrer, ¿no? Cuando hablaba de la ramita verde, ¿no? Entonces le preguntábamos qué era, qué sé yo, ¿no? Entonces nos contaba de toda la fantasía y la capacidad de juego del adulto, que a veces queda relegada. Cuando dijiste Peter Bloch, pensé que ibas a decir Peter Pan, porque hay un síndrome de Peter Pan, que es el niño que no quiere crecer. Es la otra perspectiva de este niño adentro, ¿no? Claro, esa es la otra perspectiva. ¿Hablo? Yo quería... No, yo siempre le digo a los pacientes cuando cuentan estos hechos o traumáticos o carencias, ¿no? Les digo que vayan a recuperar esa nena, por ejemplo, y que se hablen como lo que hubieran necesitado, ¿no? Y de esa forma cicatrizar, ¿no? Esas heridas que todavía en el presente sangran y le condicionan, ¿no? Toda su presente y su futuro, ¿no? Y es interesante después cómo vienen contando qué cosas se han hablado, ¿no? Se han dicho, cómo se han tratado, ¿no? Yo les digo a Muy los pacientes, interesante. Creo que la yo les manera digo a los pacientes que se tienen, yo le digo a los pacientes que se tienen que maternizar a sí mismos. Claro, claro. No, lo que quiero decir es que ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, espera Vivi que termine Beba, dale. Lo que quiero decir, ahora me olvidé, que cicatrizar es ponerlo en palabras, y cuando los recuerdan, lo ponen en palabras, hay dos pasos. Uno es ese, que se elabora a través de la palabra, y segundo, lo que dice, lo que decís vos, de ser uno mismo, la madre adentro de ellos, y proveer lo que ellos necesitaron en ese momento, o en el momento presente, ¿no? Claro, introyectar un objeto voluntariamente comprensivo, como diría Bion, que es el trabajo de la reverie materna, que si fue fallida, de alguna manera se tiene que reestructurar durante el análisis, ¿no? Que introyecte un objeto voluntariamente comprensivo que pueda contener el dolor mental y ampliar la capacidad para tolerar el dolor psíquico, que es tan importante reconocer el dolor psíquico, y que en eso en general todos fallamos, como reconocer el dolor físico, porque si no reconocemos el dolor físico, nos morimos. Y si no reconocemos el dolor psíquico, nos morimos emocionalmente, ¿no? Absolutamente. Nos transformamos en discapacitados emocionales. Yo le llamo la discapacidad emocional. No reconocer el dolor psíquico porque se le teme, y no entender que de esa forma uno se enriquece, cuando lo integra, ¿no? Exacto. ¿Puedo hablar? Sí. Porque ¿no? Como tomando, agregando a lo que decía del niño y lo reprimido, digamos, ¿no? Que puede aparecer. Yo le quería preguntar a Ricardo, que no sé si está escuchando ahora o se alejó un poquito justo. Estoy acá. Perfecto, porque no se te veía. Bueno, porque me da ya que es el título del libro, ¿no? A mí lo que me evocó este párrafo es aquello que no tuvo palabras, lo derrumbado, lo no representado, ese sentimiento de lo no vivido, aquello que el paciente, digamos, sintió, dice, se protege de la caída en la psicosis, como que aparece ese sentimiento. Entonces estamos hablando de cuestiones que no están mentalizadas posiblemente. Entonces me gustaría saber qué más
esto que debe estar condensado, ¿cuál es más la idea a lo que apunta en este aspecto Ogden, ¿no? de esto que aparece en las sesiones? Me parece que él pone el acento en generar las condiciones para que el paciente pueda vivir eso que trató de ausentarse de vivir y no vivir. O sea, él trata de generar un vínculo nuevo entre el paciente y el analista para que eso que el paciente no pudo vivir pueda ser vivido, a pesar de que eso genere un determinado dolor, pero que pueda ser de alguna manera ese dolor resignificado, un poco con lo que decía Beba y lo que decía también la otra colega, que pueda ser como resignificado de alguna forma, como para que finalmente pueda ser vivido, ¿no? El ejemplo que a mí se me ocurre es que a veces los pacientes te comentan las enormes dificultades que pasaron con su madre o con su padre, y muchas veces se sorprenden si yo le digo, bueno, pero quizás su mamá o su papá es un discapacitado emocional. Si usted hubiera tenido una madre ciega, ¿usted se hubiera empecinado en que vea? Si usted hubiera tenido una madre sorda, ¿usted se hubiera empecinado en que escuche? Pero parece como que usted se sigue empecinando en que su mamá lo quiera, o le dé bola, o le dé afecto, o le dé cariño, sin darse cuenta que quizá ella es una discapacitada emocional que nunca lo va a poder hacer y nunca lo pudo hacer. Entonces me parece que a esto se refiere Ogden, de poder vivir con el analista esa situación que no fue vivida o que el paciente se negó a vivir para protegerse de no caer en algo psicótico, pero que pueda ser puesta en palabras, pueda ser vivida, y entonces hay como un pedazo de su vida que es recuperado. Claro, porque puede integrar el dolor psíquico que eso significa, y aumenta su capacidad para tolerar y reconocer el dolor psíquico. Con lo cual, por acá dice, eso es algo que le pertenece, ¿no? Que no sea robado de eso, ¿no? Para que pueda, él en algún momento lo dice por acá, en el 6, es tan importante como soportar el dolor mental del paciente, ¿no? Y no empezar a ametrallarlo con preguntas y etcétera, digo yo, ¿no? El retornar al paciente su propio dolor, porque es de él y es una parte vital de su ser, es algo que lo enriquece cuando lo integra. Cuando no lo deja afuera, porque lo dejas afuera te viene por otro lado y se expresa en las psicosomáticas, en distintos tipos de cosas. Acá se está riendo mucho Mariel, ¿querés decir algo? Justo estamos en sintonía, justo iba a tocar ese punto, Hilda, porque justo, exacto, te quería preguntar, con respecto a la diferencia, va a todos, ¿no? También a Ricardo. ¿Cuál sería como la diferencia en esto de aceptar el dolor, de, como decía Ricardo, resignificarlo para poder tolerarlo y demás, de lo que se llama revictimización, ¿no? Porque yo trabajo, por ejemplo, con 2 adolescentes que han sido abusadas sexualmente en la infancia, con otra jovencita que fue abusada durante su adolescencia, y entonces, bueno, estamos en esta línea de poder hablar de lo que pasó, de que pueda conectarse con sus sentimientos, ¿no? Como para no seguir con un falso self, para no repetir el día de mañana, etcétera. Pero, ¿dónde está el punto? Como que hay que estar atento para que sea realmente una integración de un afecto negativo, de una cosa espantosa que vivió, que lo pueda poner en palabras, que lo pueda hablar y demás. ¿Y dónde está el límite o el punto o el cuidado que hay que tener con una revictimización? Eso yo no lo sé. Muy interesante. ¿Qué piensa el grupo? De esto Jenny, ¿no? Jenny tiene experiencia, ¿eh? No, ¿qué quiere decir con revictimización? Es lo que yo no sé lo que
suelen decir cuando se está hablando mucho de eso, y exacto, es justo tu pregunta, Beba, es la mía, porque yo lo leo mucho eso, del cuidado de la revictimización, y yo no tengo claro qué quiere decir, es mi pregunta. A ver, Jenny nos puede ayudar porque trabajó con esos casos. Bueno, mira, al menos acá lo que hacemos es que esa persona que ha pasado por una situación X, ¿no es cierto? Y que tiene que hacer declaraciones, que no se haga también en la terapia esas eternas declaraciones, ¿no? En donde uno le sigue preguntando, el terapeuta, sigue preguntando con detalles, con cosas, sino poder dejar que fluya y que habla ¿no? libremente, pero no que tenga que necesariamente hablar de esa situación, ¿no? Como porque que sería una víctima del sistema judicial. Claro. Una retraumatización continua, Mariel. Entonces, tanto en lo judicial como en la terapia, lo que se evita es no andar preguntando, así como hurguetear constantemente de una manera inclusive morbosa, de algunos aspectos que a lo mejor la paciente no está en condiciones de hablarlo y hay que respetar ese silencio. Para que no pase a ser víctima también del sistema judicial, digamos. El judicial de ella. Exacto, e inclusive a veces del mismo terapeuta. ¿No es cierto? Que no se abuse el sistema judicial de su intimidad y que se vuelva como a introducir en ella, digamos. Pero escuchá lo que dijo Jenny, que no sea víctima del terapeuta también. Claro, o sea, porque a veces, viste, los terapeutas también, viste, se empiezan a hacer muchas preguntas que a lo mejor la persona no está todavía en capacidad de poderlas hablar. O por ahí no lo va a estar nunca, o por ahí no lo va a estar nunca, como el caso de los torturados, ¿no? Así es. Bueno, vos también trabajaste con la tortura. Bueno, yo sigo trabajando hace más de 20 años en ese tema. Entonces hay cosas que tú sientes que quedan como indecibles, ¿no? O sea, que tú las sientes. O sea, esto que yo he leído hoy a través y le agradezco a Ricardo, o sea, realmente es o sea, a mí me han aflorado muchos pacientes donde uno siente ese dolor, pero uno teme decirlo. Claro. O sea que hay un silencio respetuoso, pero es continente. Sí, exactamente. Por eso silencio elocuente. Sí, claro. Claro, yo quería decir algo, porque creo que hay muchos analistas que se ciñen a la teoría, ¿no? De levantar la represión, recordar para no repetir, como decías vos antes, y realmente, viste, en esa búsqueda, digamos, lo está retraumatizando. Exacto. A mí me parece, ¿no? A mí me parece que en esos pacientes, tanto torturados como violaciones, etcétera, se da la conjunción de un trauma que ocurre en un evento que el victimario siente como placentero. Claro. Entonces, nosotros nos tenemos que cuidar de que en el vínculo analítico, el placer que a nosotros nos genera el conocer, exacto, no genere por ese placer de querer conocer un trauma al tener que revivir el paciente eso que nos tiene que contar para que nosotros conozcamos. Claro, es como identificarte. Ahí está el núcleo del tema. Claro, es como identificarte con el agresor. Y entonces terminas identificarse con el agresor en tanto que hay algo placentero para el analista en el conocer. Exacto, exacto. Esto apunta muy bien al punto 8. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien que no leyó el punto 8? ¿Cuál es el punto 8? Y dice 8. El de la verdad, ¿no? El que dice el inconsciente no tiene ese, el inconsciente no tiene solamente, el inconsciente no tiene solamente una función de construir sentido,
sino además una función de búsqueda de la verdad. No le señalo al paciente la verdad, sino que la vivo con el paciente hasta que pueda experimentarla por sí mismo y expresarla en formas verbales y no verbales. Así es. Clarito. No, por eso ahí está clarito. Sí. Con respecto al punto 3 del segundo capítulo, yo no puedo dejar de señalar que cuando él dice, para ello hay que crear un espacio psicológico donde analista y paciente puedan compartir el estado intuitivo, yo lo veo esto como un aval a mi idea personal de la construcción de ese espacio que yo llamo el espacio enigmático. O sea, un espacio donde tiene que haber un espacio previo para que en ese espacio pueda surgir lo intuitivo. Sí. Yo no sé, permiso, ¿no? Pero una de las cosas que a veces yo siento como que hay que ayudar a hablar, porque es como que uno siente en ese momento, ¿no es cierto?, que tú estás tranquila, sí, pero que te viene esa idea, ese pensamiento y no te deja como seguir avanzando, ¿no? O seguir acompañando porque tienes como ese pensamiento metido. Y entonces yo a veces le digo, disculpe, pero le quiero comentar algo y, o sea, empiezo así, como haciendo como una camita, ¿no es cierto?, como algo en donde pueda apoyarse en el vínculo y ahí es donde puedo llegar a decir, ¿no?, lo que me apareció en ese momento, ¿no es cierto? Esta cuestión selectiva aparece, ¿no es cierto?, irrumpe el pensamiento y no te deja seguir pensando, y entonces yo siento que eso de alguna manera tengo que formularlo. Y me acaba de pasar con un paciente ya de 30 y pico de años, en que no recordaba que había tenido abusos sexuales desde muy chiquito por la empleada de la casa, ¿no? Y no lo había recordado y había algo que a mí ¿no? Me hacía ruido. Sí, o sea, era algo, viste, que me sentía inquieta, ¿no? Y entonces empezamos a tocar un poco el tema sobre la sexualidad y ahí él dice, me había olvidado, ¿no? Ese viste, a mí me dio como una tranquilidad. Claro, el insight. Sí, pero lo sentí más quizás yo que él. Seguramente, seguramente. Sí, Beba, ¿vos querías decir algo? No, yo vi una mano. No, me rasqué. Ahora como somos menos, los veo bien a todos, entonces les pregunto. Una cosita, ¿no? Con este paciente, acá hay una avenida que se llama Javier Prado, que Dafne la conoce muy bien, que es muy ruidosa. Y el paciente quería tener las sesiones mientras él caminaba por la avenida Javier Prado. Imposible, ¿viste? Pero yo sentía, ¿viste?, que ese ruido de afuera era por un gran ruido interno que él tenía, hasta que pudo ir a un parque, sentarse y poder hablar de sus cosas. O sea, ¿viste? Ese acompañamiento mientras él caminaba por la Javier Prado, porque esto era online, o sea, yo en mi computadora y él con su teléfono. Entonces, a veces ¿viste? Hay cosas que vos podés decir, no, usted tiene que estar sentado en tal o en cual lado, qué sé yo, pero ¿viste? Es acompañar ese caminar a veces, con todos esos ruidos. Ese es el trabajo del analista, esa podría ser una definición, ¿no? Acompañar ese caminar con todos esos ruidos, no sé. Me río Jenny porque me hiciste acordar en algo que me pasó, que estaba atendiendo a un paciente que iba caminando por un parque y se me escapa y le digo, te tambalea el fantasma y se sube a un banco, eso se me escapó, y se sube a un banco de la plaza, así, se sube así y empieza a mirar para todos lados. Y resulta que recién ahí me cuenta que en realidad tenía muchísimo miedo a los ahí me di cuenta por qué se me había escapado, ¿no? Porque
que tenía pánico a los fantasmas, tenía muchísimo miedo a los pero a veces se te cruzan esas ideas, y uno no sabe de dónde le viene, ¿viste? Pero, sí. Sí, porque decirle a un paciente te tambalea el fantasma es raro, ¿no? Pero bueno, me salió sí, así. La verdad que sí. Sí. Pero es ese acompañamiento en el medio de los ruidos, ¿no? Y poder armar un espacio, ¿no? Acá él dice algo, ahora lástima que como no subrayo, lo tengo en la compu. Claro, que el título del libro a mí me remitió mucho a un artículo de Winnicott, ¿no? Que se llama Metapsicología de la regresión, y que dice que en muchos duelos, la metapsicología de la regresión creo que es del año 1957, está en uno de los tomitos de él, ¿no? Bueno, si lo busco ahora puedo encontrarlo. Pero que él dice en el análisis, ¿no? que se encuentran muchos duelos congelados a la espera de poder compartirlos con alguien, ¿no? Descongelarlos, podríamos decir, ¿no? Entonces él habla que esto sucede cuando se produce la regresión y nos encontramos con duelos congelados, donde hay que armar un espacio de transición para poder descongelar esos duelos, pero que está esperando poder compartirlo, que es algo que él dice por acá también, ¿no? Cuando habla de compartir el dolor, ¿no? Y que puede ser sin palabras. Pero en Metapsicología de la regresión, Winnicott lo dice muy clarito, esta situación, que siempre fue un concepto que a mí me gustó muchísimo de él. Pero ahora en este momento no me acuerdo en cuál de sus tomos está, pero me remitió mucho a este planteo, ¿no? No sé si está Patricia, que le quería hacer una pregunta. ¿Estás, Patricia? Sí, está. Sí, estoy sin cámara, pero estoy. Decime, vos pasaste del concepto de revictimización a retraumatización, ¿no? Entonces yo, bueno, porque vengo en esta línea de lo que planteaba recién Hilda, de descongelar duelos que han quedado congelados y abrir, ¿no? Y vos hablaste de retraumatización. ¿Me podés decir un poquito más? No, revictimización, dijo. No, pero ella habló de retraumatización. Sí, dije retraumatización. Claro. Ah. Claro, porque me parece que si no tenemos en cuenta el cuidado y esa sutileza de los límites, digamos, que tiene cada persona ante cada situación vivida, traumática, es lo que estuvieron hablando, ¿no? O sea, el modo de acercarse y de, como dijo Ricardo también, por el afán de conocer y de, viste, levantar represiones, entonces, ciñéndose así, de ese modo tan precario a la teoría, pero puede producir un efecto de una retraumatización en el aquí y ahora con el paciente, o sea, volver a sentir que el analista es un sádico, digamos, que está, como decía Hilda, la violencia en la interpretación de Piedra Lanier, ¿viste? O sea, con su indagación y con su modo de abordar, digamos, la situación, repitiendo, o sea, traumatizándolo, a eso me refería María. Ok. Y revolviendo la herida, sin anestesia, digamos, ¿no? Es interesante con respecto a lo que decía Hilda, del artículo de Winnicott, de lo congelado, que este tema que toma Ogden de las vidas no vividas aparece en muchos autores contemporáneos. En Luttenberg aparece con el concepto de mente congelada,
Sí. En Resnick aparece también como un concepto así de espacio de hibernación o espacio congelado. Y en Eigen aparece como la muerte psíquica, como un espacio de inexistencia o de muerte psíquica. Y aparece también en Recalcati como la clínica del vacío. O sea, parecería como que todo el psicoanálisis contemporáneo gira alrededor de estos temas, de cómo hacer para que el paciente pueda vivir eso que no pudo vivir. Sí. Lo de Winnicott está en Escritos de Pediatría y Psicoanálisis, 1947. Es un artículo, digamos, que está dentro de ese libro. Pero es cierto que de alguna manera todo está medio como enfocado en esa dirección, ¿no? Como que también lo que habla, ¿cómo se llama? El telescopaje generacional de ahí de Feinberg, ¿no? Y que nos remiten todos también a la importancia de lo transgeneracional, ¿no? Bueno, igual a mí, con respecto a lo que planteaba antes Ricardo y vos, Hilda, me parece que la clínica del vacío actual es diferente de lo que se refiere Winnicott. Me parece que estamos pasando más al vacío de falta de reverie materna, digamos, que es donde estaba más Winnicott, con toda la teorización de la clínica del vacío de Máximo Recalcati, más centrada en el vacío por falta del tercero, ¿no? Del orden, de un orden tercero, de un padre, más vinculado con el adulticidio, que vos mencionabas, pero en el sentido de función tercera, de función paterna. Me parece que la clínica actual está más ahora vinculado con eso que con la reverie materna, digamos, más teorizada por Winnicott, ¿no? Sí. Bueno, la reverie por Bion y la regresión por Winnicott. Sí, por supuesto, porque van evolucionando los conceptos, y eso es un poco la idea, ¿no? De utilizar los conceptos de los autores como disparadores, ¿no? Que cada uno lo va viendo. Es decir, un poco la teoría de Winnicott era... Hay no me acuerdo ahora qué autor, ¿no? Que dice que Winnicott no dice como que el paciente no puede llegar más allá de lo que llegó su analista, sino que dice algo así como que el paciente se sube sobre los hombros del analista para poder llegar más allá que el analista, ¿no? Es decir, con su creatividad. Y yo creo que de alguna forma Bion, aunque no lo dice directo, lo sostiene también esto, ¿no? Bueno, la verdad que estuvo fantástica la puntuación, Ricardo. Muy buena. Hola, Mirta. Mirta, no te había visto. ¿Me escuchan? Ahora sí. Recién entro a mi casa y venía escuchando en el viaje. Ah, genial, genial. Entonces, yo puse la cámara, y ya que me saludaste, que te agradezco mucho, yo quería decirle a Mariel, que ya preguntaba por el concepto de revictimización, es un concepto que en el ámbito educativo se trabaja mucho con un material de Eva Giberti. Eva Giberti, ¿por qué? Porque en los niños pequeños, cuando de pronto un niño o una niña cuenta en clase algún hecho de abuso sin referirlo a que es un abuso, sino tal vez cuenta una situación abusiva que está viviendo con una persona que trabaja en su casa o con uno de sus padres o con un familiar, y lo cuenta como algo que es un juego, pero que a ella no le gusta ese juego que ese tío le hace, y se descubre que hay un abuso. Entonces, muchas veces, en el ámbito escolar, cuando el docente transmite esto, intervienen distintos actores que vuelven a repreguntar sobre esa situación.
para ver si realmente es abuso o no es abuso. Y mientras llega un punto que el niño o niña ya no quiere hablar más. Entonces, Eva Giberti dice que no hay que revictimizar a la víctima, repreguntando que lo que vale es la primer palabra, el primer discurso, el primer relato, y después la especialista a cargo trabajará como corresponde. Sí, pero muy interesante. Dentro del ámbito escolar, lo que escuchó ese docente, ese relato, ese primer relato, es lo que se tendrá en cuenta y no se vuelve a revictimizar a la víctima. Bueno, exactamente, vino muy bien esa ampliación, ese aporte. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Vamos cerrando. Y sí, Mariel, no se te escucha nada, Mariel. Okay. Le agradezco a Mirta, ¿sí? De dónde viene este concepto, que me doy cuenta que viene ahora más del ámbito educativo, y la voy a leer Eva Giberti, pero me queda más claro entonces que sí, cuando llega el especialista sí tiene que ayudarlo a integrar ese afecto, para que no quede como un falso self del caso que presentaste, Hilda, el miércoles, del chico de sindactilia que va a tocar la flauta, digamos, ¿no? Cuando llega el especialista sí tiene que abordar ese tema para que lo pueda integrar. Obvio, okay. Exactamente. Obvio, okay. Pero lo que pasa... Gracias, Mirta. Claro, bueno, lo que cuesta pasa despedirse. Es que había casos donde cuando el chico llegaba o la chica llegaba a esa instancia del especialista, ya entraba como en un mutismo porque ya no lo podía decir espontáneamente, porque había generado tanta inquietud y tanta repregunta que se retraía, ¿se entiende? Y se llamaba a silencio. Claro, o sea que aparte los chicos se sienten terriblemente culpables. Claro. Sienten que ellos tienen la culpa. Bueno, nos despedimos hasta dentro de 15 días. ¿Cuándo cae? Porque yo siempre con las fechas hago lío. 24. 24 de junio, bueno. Entonces nos estamos viendo ahí. Mandó un trabajo, Laura, que es interesante, que lo podemos sumar. No te voy a pedir, Laura, que lo puntees, pero lo podemos mandar entero, así lo leen, porque creo que agrega esta perspectiva. ¿Cuál querés que mande? Después mandaste el de Darío Sor, sí. Sí, listo. Lo mando, es cortito, son 3 hojitas, es muy, muy cortito. Bueno, fantástico. Y estaba buscando metapsicología de la regresión, después lo mando también, porque mandé uno, pero me parece que no está completo, pero está, por si lo quieren ver. Fantástico. Lo mencionaron. Bueno, un cariño. Cuesta despedirse, cuesta despedirse. Gracias. Gracias.